Denis, para cambiar la situación de inequidad e injusticia que viven las mujeres, ciertamente pienso que se requieren cambios desde el gobierno y desde la sociedad. Estos eventos del 8 y del 9 impactan ambos ámbitos. Socialmente, ¿ves que sucedió algo que es un punto de quiebre respecto al pasado, y políticamente también? Mira, yo te diría que desde el punto de vista de la sociedad, sí, hablabas y le preguntabas a Ana sobre el éxito. Yo te diría que es en este sentido. Se visibilizó, se movilizó, se sumaron mujeres que nunca se habían sumado. Creo que eso es muy importante. Y después esta fuerza implica un empuje. Hasta ahí es un gran éxito. ¿Dónde está mi duda? Mi duda está en qué tanto la recibió el Estado. Ayer el presidente dijo que no iba a cambiar en nada su política respecto a este tema. Él, creo que no queriendo decir que no lo había visto, sino simplemente que él tiene un punto de vista, que digamos que la desigualdad es la madre de todas las batallas, digamos, y que en el momento de avanzar en la desigualdad, pues lo demás se va a avanzar. Pero a mí me parece que sí hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Hay elementos positivos que salen del gobierno y otros que no lo son. Positivos, por ejemplo, ver a Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, adelantarse la semana pasada y tomar una serie de medidas acerca, desde la administración, qué implicaciones tiene, por ejemplo, el acoso. Entonces uno dice, más allá de su desafortunado tuit, escuchó y se está adelantando. Ver a las secretarias de Estado haberse reunido, me parece que Claudia Sheinbaum, a diferencia del gobierno federal, ha sido como muy enfática en adoptar ciertas cosas, pero para esto se necesita dinero, porque se necesitan albergues, porque se necesita volver a mandar una iniciativa o tener una iniciativa poderosa desde el Estado para hacer guarderías. Las mujeres y los hombres necesitan guarderías para trabajar, no hay una política en ese sentido. Los albergues, no hay misterio. Allá en Escobedo, que lo están haciendo también, las mujeres cuando necesitan ser protegidas por el Estado ante los golpes, ante la violencia física, eso se requiere un lugar donde te reciban y donde te protejan. Y eso requiere dinero y poner albergues. La sensación que a mí me queda es que la prioridad del gobierno está tan lejos de eso que no sé este empuje si va a lograr, y mucho menos en este contexto económico que estamos viviendo, si va a lograr que de esa única y exclusiva prioridad que tiene el presidente, realmente su gobierno pueda, literal, quitarle un pedacito para destinarlo a lo que creo que este movimiento está empujando, que se haga una redistribución de ciertos recursos para estos objetivos. Punto de quiebre en el sentido de que empezarán a cambiar o se acelerarán los cambios a favor de las mujeres. Yo también ahí soy un poco escéptica. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que las alertas de género no han tenido un efecto. Sabemos que las fiscalías especializadas tampoco están resolviendo los casos. Sabemos que ha habido recortes presupuestales. Sabemos de las inequidades, de la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad, en el ámbito familiar, en las empresas, ¿no? Los puestos directivos de las mujeres. En los medios, por ejemplo, pues tenemos este caso clarísimo. ¿Cuántas mujeres hay de puestos directivos en la mayoría de los medios en México, ¿no? Incluyendo Reforma, incluyendo Televisa, ¿no? Entonces eso es lo que sabemos hoy. ¿Qué sabemos del lado del gobierno? Sabemos que López Obrador ha sido cero empático con esta causa. Cero empático. Lo han puesto en términos un poco más amables. Yo considero que él está completamente desvinculado y digamos que ni siquiera mira el movimiento de las mujeres. Lo tiene incluso un poco enojado, yo creo. Entonces, ¿qué esperamos? Definitivamente lo que logró este movimiento es ponerlo en la agenda pública de manera permanente, ponerlo en la agenda de la opinión pública. La gente hoy por hoy tiene esta conciencia de la violencia que existe contra las mujeres y de todas las decisiones que tienen que tomar las mujeres o las que se enfrentan en su día a día, desde cómo te vas a vestir, si vas a salir a la calle a caminar, si te vas a subir al transporte público, si vas a llegar a una junta de trabajo con puros hombres, etcétera, ¿no? Hasta si vas a caminar sola en la calle de noche, ¿no? Esperamos que existan cambios en nuestras familias, de entrada, en nuestras parejas, ¿no? Por supuesto, en las empresas. Esa yo creo que es una decisión que se puede hacer de la manera más fácil, porque las empresas son autónomas, ¿no? Y en el gobierno, pues más allá de los recursos que tendrían que estar destinando, y como ya se dijo aquí, no es necesario un rediagnóstico, y las leyes ya existen, que se empiecen a aplicar. Yo sí considero que López Obrador no puede fallar en temas de género. Si siguen las estadísticas como están, si sigue el enojo como está y el descontento en este tema, le va a costar muy caro.
Sergio, en la historia del movimiento feminista, ¿este será uno de los capítulos centrales de ese libro? Pues ahí sí creo que sí. Yo veo un cambio de actitud en estas últimas semanas y veo una rabia, y la rabia pues suele generar cambios también. El viernes pasado hablé en una entrevista radiofónica con Olga Sánchez Cordero. Antes de la entrevista llevé una entrevista con una mamá de Ecatepec que su hija de 13 años había desaparecido y se negaban en el Ministerio Público de Ecatepec a emitir una alerta Amber, que porque seguramente se había ido con el novio, la niña de 13 años. Escuchó la nota Olga Sánchez Cordero y estaba furiosa. Y lo que dijo es, a lo mejor las leyes establecen que se debe emitir la alerta Amber. Yo no lo sé. Lo que sé es que las mujeres van al Ministerio Público y no les hacen caso. Yo sé que eso lo he visto en tantos casos de mujeres golpeadas que yo no sé qué es lo que digan las leyes. Yo sé qué es lo que está pasando en la realidad. Ahora, hay una conciencia en este momento y hay una furia. No, yo conozco a Olga Sánchez Cordero desde hace muchos años. Yo nunca la había visto tan molesta. Y seguramente ha de haber tomado algún tipo de medida, pero sí creo que hay un cambio. Porque, a ver, todas las cosas en el mundo cambian cuando te das cuenta de cuál es el problema. Y aquí creo que nos estamos dando cuenta de cuál es el problema y a mí me parece maravilloso. Raimundo. Mira, yo creo que aquí lo que vimos es como si hubiera llegado una gran parte de la sociedad a un cenit y los medios corriendo para tratar de no quedar tan relegados. Vimos también cómo algunas empresas que tú las mencionaban, totalmente conservadoras en este tipo de temas, dejaron en libertad a sus trabajadoras para que hicieran esos 2 días, el lunes, hicieran lo que consideraran oportuno para ellas. Pero fue por la elevación del costo político de no hacerlo. Porque unas semanas de concientización, de aprendizaje, no cambian un patrón cultural. Y tampoco va a cambiar un patrón cultural si no se fuerza a que haya una acción política. No fue una manifestación política en el sentido de politiquera. Pero las consignas no eran políticas, no eran en contra de los gobiernos. Ahora, política. ¿No? Pero por supuesto que fue una manifestación política. Claro. Es una acción política. Y yo creo que aquí caeríamos en un error de pensar que la sola acción política de esos 2 días va a generar un cambio. No va a generar un cambio. En ese sentido yo soy terriblemente escéptico si ahí se queda. Yo creo que sí se requiere hacer mucho más y empezar a hacer política, no politiquería, y que las mujeres muestren el músculo que tienen. O sea, las mujeres son el 43% de la base trabajadora de este país. Por cada 100 pesos aportan 43%. Ellas van a aportar este año 689 millones de dólares al PIB. Lo que aportan las mujeres es el PIB de 13 naciones latinoamericanas y del Caribe. Es monumental la fuerza que se tiene. El silencio que lamentan del lunes de las mujeres, no. El silencio, la ausencia de las mujeres gritó el lunes. Esa es la parte de la ausencia que se tiene que convertir en una acción política. ¿Cómo convertirlo en una acción política? Yo no lo sé en este momento. Yo creo que es un asunto de que se tiene que hablar, pero se tiene que movilizar. No esperar a que el gobierno haga, no esperar a que los medios que se vuelvan a estabilizar después de lo que se dio y que volvamos a lo mismo, porque si no hay una acción política, esto no va a avanzar. Ahora Ana nos va a decir que esa es acción política, pero primero René. A ver, yo creo que me regreso a tu pregunta original que le formulabas a Denise. Yo creo que el mayor... No, de ningún modo. Yo creo que el mayor éxito es cómo la situación entró a las casas. Sí. Es decir, uno puede hablar del Estado, del gobierno. Yo mismo he estado sujeto, lo decía de broma y lo decía en serio, a una suerte de proceso de readaptación social, ¿eh? Está rodeado de mujeres, 2 hijas, una esposa. Así es. Mi hermana Silvia Hernández, muchas amigas que de pronto me hacen caer en la cuenta
de actitudes que yo conscientemente no consideraba machistas, pero que a la hora en que empieza el cuestionamiento con mucho mayor vigor, uno comienza a reparar en los actos de inconsciencia de uno. Ese me parece un éxito mayor, porque ahí es donde se gestan. Digo, en el fondo estamos hablando de la familia y del Estado, de dos instituciones. Ahí yo veo un enorme éxito. Dos, yo lamento que mucho del despertar social que estamos viendo derive de la violencia. Es decir, el otro movimiento que no logra aprender, pero que creo que va a ir adquiriendo fuerza, es la violencia generalizada, no la particularizada. Pero es, creo que, el eje que le está dando fuerza, en este caso el movimiento feminista, y creo que va a terminar movilizando también a la sociedad. Ahora, tres, ayer me decía Lucía Riojas que el hecho de ocupar la mitad de los asientos en el Pleno de la Cámara de Diputados no supone ejercer la mitad del poder en esa Cámara. Ese paso, donde ya no solamente tengan el espacio, sino que ocupen el lugar, es un cambio cultural enorme. Pero en ese sentido a mí me entusiasma. Porque, y le aclaro, le comento, las dos últimas grandes manifestaciones que hemos visto, yo creo que es la de Ayotzinapa, 2014, y la de este domingo, que tienen el denominador común de la violencia. Ahora, el problema de la marcha de Ayotzinapa es que marca el agotamiento de un sexenio en 2 años. Yo ahora sí que formulo votos. Pero esa marcha sí tenía un objetivo político claro y las consignas eran en contra del gobierno y las imágenes todas eran en contra del gobierno. Eso no fue así ahora. Eso no fue así ahora, pero esa demanda no quedó satisfecha. Si el gobierno no recapitula el actual, en la postura que señalaba Lorena, puede significarle en efecto un alto costo. A ver, nada más para alusiones. Sí, no, pero yo me refería, sí es la marcha más importante en la historia de este país por varias características. Los ferrocarrileros en los 50, los médicos a mediados de los 60, el movimiento estudiantil de 68, el jueves de Corpus en 71, la marcha por la seguridad en el 2005, la marcha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador también en ese año, la marcha de Ayotzinapa. Todas tenían una característica eminentemente política y ninguna de estas era transversal y ninguna de estas era nacional. Era muy local y muy focalizada. Esta marcha tiene otra característica. Yo no sé porque no lo viví, pero por lo que he leído de las crónicas de la nacionalización petrolera, ese tipo de efervescencia y de sentido de solidaridad en torno a un tema podría ser lo único, pero aquello no fue una marcha. Esta sí fue una marcha y esto sí lo que nos lleva es a un cambio, nos puede llevar a un cambio cultural y también en la relación que tenemos de género.